Próxima estación. Lo bueno, lo malo y lo feo del Tren Maya. Un podcast de Elba Narcía para Glifos Comunicaciones. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio 9 del podcast Próxima Estación. Hoy nos vamos a ir de viaje. ¿A dónde? A Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, uno de los lugares por donde va a pasar el Tren Maya. El principal atractivo natural que tiene Felipe Carrillo Puerto y del cual han sacado ganancia otros pero no los mayas es precisamente la reserva de la biosfera de Siancán. Esa reserva existe gracias a que los mayas, nuestros ancestros, la han preservado. Escuchamos a Carlos Chablé Mendoza, desde hace 16 años, cronista de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Yo me considero, soy maya, la península de Yucatán toda es maya, y cuando me expreso de esta manera lo hago con toda la convicción, porque como yo, existen en la península de Yucatán otras personas con linaje, así lo quiero mencionar de manera clara. Yo tengo como ancestros y ancestras a los mayas que poblaron aquel pueblo llamado Chablé. Escritor, periodista, productor de programas de radio, nació en Mérida, estudió el bachillerato en Mérida y eligió afincarse desde hace 35 años en Felipe Carrillo Puerto, centro y génesis del estado de Quintana Roo. En Carrillo Puerto hay sabrosísimas comidas, sobre todo las comidas que se dan en las fiestas tradicionales. La comida que se da en los centros ceremoniales mayas, que luego de ser ofrendada se reparte a todos los asistentes sin distinción alguna. La comida principal para estos festejos tradicionales es el chirmole de puerco y pavo, que básicamente se hace con chile tostado, luego molido como un recado que le da ese color característico oscuro, negro, un tanto picoso, que se acompaña con tortillas hechas a mano. Carlos Chablé, como el buen cronista que es, nos narra la historia de Felipe Carrillo Puerto. Carrillo Puerto es, después de todo, resultado de lo que algunos conocen como la Guerra de Castas. ¿Qué es la Guerra de Castas? En resumen, muy resumen, fue una rebelión de los mayas en contra de criollos y mestizos. Fue en protesta por los abusos, en contra del violento despojo de sus tierras. Una historia muy interesante. Pero debo recordarte que nuestra ciudad originalmente tuvo por nombre Nojca Santa Cruz Xbalamna, el gran pueblo de Santa Cruz, Casa del Jaguar. Este nombre se le estableció en 1850, a partir de 1850, como capital del territorio que recuperan los mayas rebeldes de ese levantamiento de 1847 y que hoy es el actual estado de Quintana Roo. ¿Qué opina Carlos Chablé del proyecto de desarrollo Tren Maya? Para responder acude, por supuesto, a la historia. Como parte de la pacificación que buscaba el general Porfirio Díaz, el dictador, para pacificar, en su intento de pacificación y exterminio de los mayas rebeldes, se construyó un trenecito militar. Ese tren permitía la transportación de personal militar, víveres y madera. Cuenta Carlos Chablé que cuando se construía ese tren militar, la guerrilla maya impedía su construcción, dinamitaba los rieles para evitar su funcionamiento. Ese era el antecedente cuando en 1915 el general Alvarado determina
y más que determinar, Carranza le ordena devolver la ciudad a los mayas, pues lo que quedaba del tren, de ese tren militar es destruido, es dinamitado y sus restos se encuentran aún a lo largo de lo que queda de ese terraplén que conduce a Vigía Chico, los restos los vestigios de ese tren militar. Y hoy en día, de lo que se habla es del Tren Maya. La noticia, pues, se recibió como un proyecto más, un proyecto que se dice busca hacer justicia a los mayas y procurar su desarrollo. Lo cierto es que falta mucha información. Antes del Tren Maya, acuérdate que se hablaba del tren transpeninsular, que aunque no iba a afectar precisamente el territorio de nuestro municipio, sí causó revuelo, porque vincularía pues también a los 3 estados en un trazo creo que diferente, pero cuyo objetivo era tan incierto como el de este Tren Maya de la 4T. Carlos Chablé cuestiona la manera en la que se llevó a cabo la consulta a pueblos y comunidades indígenas. Dice que no se dio la información previa, que no tuvo pertinencia cultural. Las asambleas informativas, dice, estuvieron muy lejos de representar realmente a las comunidades afectadas. El ejido puede estar de acuerdo, pero recordemos que antes de ejido, pues los mayas son un pueblo, y son un pueblo heredero de su territorio. Y como herederos del territorio que dejaron los ancestros como resultado de una guerra de castas, como le llaman, como resultado de un levantamiento que duró medio siglo, pues se tiene que consultar a los herederos de hoy, a los descendientes de hoy, de aquellos que lucharon precisamente por la libertad y contra el despojo territorial. Hoy, crear este tren como lo están haciendo significa un nuevo caso de despojo. Lo que no desean, dice el cronista de Felipe Carrillo Puerto, es un desarrollo turístico al estilo de Cancún o de la llamada Riviera Maya. Es porque en ellos siempre hemos sido los empleados, los peones, y eso ya no puede suceder. Nuestros ancestros, nuestros abuelos construyeron lo que hace grande a nuestro pueblo ante el mundo. Luego fueron mano de obra para construir los grandes desarrollos turísticos que hoy se conocen ante el mundo, que nos hacen famosos, pero siempre se les relega a ese papel de mano de obra. El proyecto de desarrollo Tren Maya debe ir acompañado de apoyos a proyectos ejidales, comunitarios de ecoturismo, de creación de infraestructura, mejoramiento de carreteras, apoyo a transportistas ejidales, a los transportistas locales. Eso es lo que dice Carlos Chablé. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto y en toda la llamada zona maya, así se nos conoce también como zona maya, entre los municipios de Carrillo Puerto y José María Morelos, hay muchos atractivos naturales. Tenemos una de las mejores selvas del país. Hay una gran cantidad de vestigios arqueológicos no rescatados aún, pendientes de atención por el INAH, porque no tienen presupuesto. Hay innumerables lagunas, mucha fauna. Estos recursos son aprovechados de manera aún un poco tenue, por decirlo de alguna manera. Son incipientes aún los proyectos, los llamados proyectos ecoturísticos, ejidales o comunitarios. Carlos Chablé, de linaje maya, habitante de Felipe Carrillo Puerto, cronista de la ciudad desde hace 16 años, hijo de Carlos Casiano Chablé y de Gloria Mendoza, segundo de 7 hermanos, quiere saber más, en detalle,
¿Cuáles son los posibles riesgos de este proyecto ferroviario? Los daños al patrimonio natural, a la selva, a la flora, a la fauna, los daños al patrimonio arqueológico, los posibles daños al gran número de vestigios mayas prehispánicos que hay a lo largo del trazo por donde va a pasar el Tren Maya. Yo creo que esas respuestas nos las deben de dar con la información que aún no han proporcionado de manera detallada a los dueños del territorio. Con las palabras de Carlos Chablé, cronista de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, llegamos al final de este episodio de Próxima Estación, sobre lo bueno, lo malo y lo feo del Tren Maya. Soy Elba Narcía. Hasta la próxima.